Buen día, ¿cómo están? Estamos ya desarrollando en esta oportunidad la última clase que corresponde a la semana 4 del módulo El currículum y sus tareas. Voy a compartir con ustedes el desarrollo de la clase y posteriormente estaré dando las orientaciones para el trabajo final individual 4. Bueno, el desarrollo del contenido de esta clase corresponde a determinación de perfiles y el diseño y estructuración del plan de estudios. En cuanto a la determinación de perfiles, consideramos algo muy importante que tiene que ver en cuanto a la demanda en el docente, una constante actualización y formación basadas en competencias para que éste tenga las posibilidades de transferir sus conocimientos a los estudiantes. Sabemos que el docente hoy día tiene muchas exigencias, no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal, es decir, tiene que tener la suficiente capacidad resolutiva ante las situaciones emergentes dentro del contexto educativo. También cuando hablamos de perfil, decimos que es un agrupamiento de conocimientos, habilidades, destrezas en lo personal o laboral que un educador debe tener para desarrollar su labor educativa, dando respuesta, como digo, como les decía, a todas las situaciones que pudieran suscitarse dentro de la institución. Es también importante considerar el perfil del docente, que es algo elemental en la formación del estudiante, ya que de esto depende un mejor desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, nos referimos al manejo de contenidos, procedimientos, metodologías activas y tipos de evaluaciones acordes, ¿verdad?, al desarrollo del contenido. También es importante considerar que se requiere la incorporación de todas las áreas formativas con la finalidad de propiciar aprendizajes significativos en el estudiante. Hablamos mucho de aprendizaje significativo desde el punto de vista cognitivo, procedimental, actitudinal, porque sabemos que todo lo que enseñamos debe ser de utilidad para el estudiante en forma significativa. ¿Y cómo sabemos que es significativo? Cuando ese aprendizaje obtenido en la escuela, colegio o centro, el estudiante es capaz de utilizar lo que sabe en contextos reales. Por otro lado, el papel del educador creativo en el nuevo milenio. Sabemos que tenemos muchísimas exigencias en nuestro ámbito docente. Es importante que entiendan la enseñanza como una actividad práctica y ética. La práctica de valores éticos y morales hablan realmente de cuál es el tipo de formación y el perfil que tiene un docente dentro de las instituciones educativas. Recordemos que nuestras normativas son claras, entonces el papel del educador es tan valioso y hay que cuidar todos los aspectos, porque hablamos de que el docente debe guardar compostura dentro y fuera de la institución, entonces un perfil más allá de la formación académica también habla de un perfil personal y por tanto es un conjunto de cuestiones, ¿verdad?, que el docente debe manejar y sobre todo cuidar. La docencia es por esencia una profesión exigente. Sabemos que el docente hoy día no es solo profesional en educación, sino también a veces cumple el papel de psicólogo, de pediatra, cumple
muchos roles que están relacionados también con la parte afectiva del estudiante. Estar motivados hacia la actividad que realiza. El docente por convicción es aquel que tiene una motivación constante, no aquel que solamente está pendiente del salario a fin de mes. Otro punto en cuanto al papel del educador es que sea capaz de encontrar las diferentes soluciones a los problemas. Debe tener la capacidad de enseñar a aprender, y también en este punto hay algo importante que debe tener el docente: la habilidad, ¿verdad? La capacidad de enseñar a desaprender lo aprendido. Es decir, hay algunas situaciones o aprendizajes que el alumno trae, ya sea como las actividades, no son actividades, sino costumbres, hábitos que el estudiante trae de casa, y eso no es correcto. Entonces el docente debe tener la capacidad de enseñar que eso que aprendió no es correcto. También un ejemplo en cuanto a los modales, ¿verdad? Aprender, enseñar a desaprender que ese tipo de actitudes no son correctas. Y esta parte de enseñar a convivir, sabemos que hoy día tenemos un ambiente bastante diversificado, que los estudiantes vienen de un nivel socioeconómico distinto. Entonces, enseñarles a convivir en el marco del respeto es una habilidad, una destreza, una capacidad que también debe tener el docente. Bien, ahora en cuanto al perfil propiamente que está emanado, ¿verdad?, a través de una resolución ministerial, la 17.716, que es del año 2017, por la cual se aprueban los perfiles para cargos de los distintos niveles y modalidades educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias. Es el manual de perfiles para cargos de educación formal de los distintos niveles y modalidades educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias. En este apartado se describen los distintos cargos ya desde el nivel MEC central hasta el maestro de grado. Sabemos que cada uno de ellos debe cumplir con ciertos criterios en cuanto al perfil, formación académica, también años de servicio y sobre todo ser idóneos para estar ocupando tal o cual cargo. También hablamos del concurso público de oposición y méritos al cual debe someterse el profesional docente para acceder a los cargos. Hoy día, en cuanto al proceso de concurso público, sabemos que tiene sus etapas también: la etapa de evaluación escrita, también la etapa de evaluación oral y posteriormente la evaluación de la certificación académica, a través de la cual, ¿verdad?, se puede verificar si el docente tiene el perfil adecuado para poder ser para poder ocupar ese cargo al cual se postula. En este sentido, es importante también considerar que si bien existen profesionales con una alta formación, un grado académico elevado, pero eso no determina realmente que tengan las capacidades y las competencias necesarias. Esto solamente se va a poder visualizar en el campo educativo cuando estén ya en el escenario real, que sería el grado o el curso, la institución, ya sea como docente o como director o directora. Ahora, en cuanto al diseño y estructuración del plan de estudios, les voy a presentar
los elementos básicos que debería, que tiene, ¿verdad?, un plan de estudios. El que les voy a presentar específicamente es del 9º grado, del tercer ciclo, ¿verdad?, de educación escolar básica. Bien, los elementos básicos de un plan de estudios de acuerdo al nivel educativo inicia, ¿verdad?, con la portada, todo lo que tiene que ver con la presentación del material. En la presentación encontramos básicamente cómo está estructurado el plan de estudios. Luego, los fines de la educación paraguaya, que sabemos que habla sobre la formación integral de los niños, niñas y los estudiantes en general, ¿verdad? Luego habla de los objetivos generales de la educación paraguaya que apuntan al desarrollo de capacidades, actitudes y prácticas éticas y morales, que siempre apuntamos, ¿verdad?, a que estas prácticas sean las más adecuadas. En cuanto al perfil del egresado, se puede visualizar que promueven acciones para la valoración cultural universal, ¿verdad?, porque sabemos que es todo un contexto global. Actúen con creatividad, valorando también el medio ambiente y sobre todo buscar que se pueda obtener, lograr y alcanzar las diferentes capacidades, y sabemos que apuntamos siempre a que nuestros estudiantes sean competentes. Luego tenemos los principios curriculares, que sabemos que son 4. El aprendizaje significativo, que es el del cual hablamos en todo el proceso educativo. La creatividad, que depende también no solo de la apertura que pueda tener el estudiante, sino también de las actividades que proponga el docente. El juego, sabemos que nuestros estudiantes, incluso nosotros que ya estamos en una formación superior, igual a través de las dinámicas del juego podemos aprender algo nuevo, y además nos motiva y nos pone un poco más expectantes de lo que se va a desarrollar. Otro punto importante son los valores, que sabemos que están desde el saludo, encontramos valores, y todo eso nosotros vamos desarrollando, enseñando también a nuestros estudiantes a través de los diferentes contenidos que desarrollamos. Y finalmente, un principio curricular muy importante es la evaluación, que sabemos que tenemos que considerar los diferentes tipos de evaluación de acuerdo siempre a las características propias de nuestros estudiantes. Luego tenemos las características que orientan el currículum. También apunta al tipo de mujer o varón que se pretende formar. Se tiene también en cuenta, ¿verdad?, el concepto de cultura. Sabemos que como un país bilingüe, pluricultural, también tenemos que ir instalando desde las bases el valor que tiene la cultura del país, y que ellos puedan, los estudiantes, ¿verdad?, puedan ir apreciando, valorando y rescatando sobre todo algunas prácticas culturales que anteriormente se practicaban y que hoy por hoy están un poco, dejadas de lado. Un ejemplo que siempre doy en las clases es en cuanto a la cultura, ¿verdad? Hay instituciones en las cuales antes de que suene el timbre, la campanilla, algunos tienen todavía campanitas, ya tienen músicas folclóricas, por ejemplo. Es como para ir instalando otra vez o recuperando esa parte de la cultura que se perdió. Hay alumnos que no conocen las músicas tradicionales, por ejemplo, entonces todo eso también sería importante ir recuperando en ese sentido, ¿verdad? Por otro lado,
Tenemos el concepto de competencia y capacidad. Sabemos que competencia es el conjunto de habilidades, destrezas que hacen que se puedan lograr todas las capacidades. Entonces, ser competente es un conjunto de procedimientos, pasos para realmente llegar a la competencia. Y la capacidad es lo que se desprende, ¿verdad? O sea, es lo más específico que serían las habilidades, capacidades para poder ser competente. Luego tenemos las orientaciones para el tratamiento de la educación bilingüe. Sabemos que esto es con fines pedagógicos, la lengua materna, que es la lengua que traemos de casa, y la segunda lengua, que es la que tratamos, ¿verdad? Como profesionales, ir instalando dentro del desarrollo de las clases. De ahí la importancia que el docente maneje, ¿verdad? Cuestiones lingüísticas del idioma guaraní, porque tenemos todavía casos de profesionales docentes que dicen, ah, no, yo no puedo, no doy clases en guaraní de otros contenidos que no son propiamente del área de guaraní porque yo no sé hablar. Como siempre digo, el docente no puede alegar desconocimiento en cuanto a contenidos y más aún siendo nuestra segunda lengua, ¿verdad? Luego tenemos orientaciones para el tratamiento del componente fundamental. En este componente hablamos sobre la educación democrática, ambiental y familiar. En cuanto a la educación democrática, debemos propiciar situaciones donde el estudiante pueda emitir opiniones. En este punto es importante también aprender y enseñar, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros aprendemos de nuestros estudiantes a emitir nuestras opiniones, pero siempre en el marco del respeto, porque no debemos confundir la democracia con decir las cosas que a mí me parecen y al otro le ofende o le hiere, ¿verdad? Practicar también en este componente fundamental a través de la educación democrática, la asertividad y la empatía, que quiere decir que puedo expresar mis ideas siempre y cuando no le ofenda al otro, o tratar en la medida de las posibilidades, practicar esa comunicación asertiva, ¿verdad? En cuanto a la educación ambiental, es el lugar donde se promueven actividades para la preservación del medio ambiente. Un ejemplo claro fue el Junio Verde, que fue el proyecto, ¿verdad?, que se estuvo efectuando hace un mes, y en ese proyecto se pudo haber tratado, ¿verdad?, varios puntos muy importantes con relación al cuidado del medio ambiente. Pero no solamente centrarnos en proyectos específicos, sino que durante el año lectivo son cuestiones que se deben ir instalando en los estudiantes. Y por otro lado, la educación familiar, involucrar a las familias en las actividades de las instituciones. Es de suma importancia que los padres puedan involucrarse en todo lo que tenga que ver con las actividades que se desarrollan en la clase. ¿Por qué? Porque eso hace también que los niños, los hijos, ¿verdad?, se sientan acompañados y sobre todo motivados para seguir yendo a la escuela y tener también sentir, más allá de sentirse acompañados, entonces sienten que los padres están también interesados en sus avances. Otro punto, también otro elemento
es las orientaciones para la atención a la diversidad. Sabemos que el docente debe estar preparado para dar respuesta a todas las situaciones que se presenten y más aún los que tienen que ver con estrategias, con las situaciones de aprendizaje de acuerdo a las características del grupo. En todas las clases he mencionado esto porque no podemos pretender que nuestros alumnos, si tenemos 14, 30, 40, todos aprendan de la misma manera, porque va a haber alumnos que tengan dificultades en el aprendizaje y va a haber algunos que tengan altas capacidades también. Entonces, a esos dos grupos de alumnos hay que darle la misma atención. Otro punto importante también dentro de la diversidad es la retroalimentación de los procesos, es decir, de los contenidos que un grupo no pudo todavía lograr comprender. Esos procesos se tienen que retroalimentar, propiciando siempre la participación de todos los estudiantes. Otro punto, otro elemento: orientaciones para el tratamiento de la equidad de género, que tiene que ver con las relaciones de igualdad entre mujeres y varones, la construcción social, ¿verdad? Que es muy importante entre todos, ¿verdad? Ya sean niños o niñas. En cuanto a la femineidad y la masculinidad, aceptando también el valor de su propio cuerpo, ya sea físicamente, porque cuando no trabajamos estos puntos que son muy importantes en cuanto a que soy varón, que soy mujer, que soy gordito, que soy flaquito, si no tratamos estos temas con la importancia que tienen, es donde se genera el famoso acoso escolar o bullying, ¿verdad? Entonces, como profesionales docentes también tenemos que estar atentos a todas estas situaciones. Tal vez no podamos evitar, pero por lo menos ir contando con un plan, ¿verdad? En cuanto a si surge una situación, ya tenemos cómo solucionarlo. Lo ideal sería prevenirlos, pero en caso que no podamos prevenir este tipo de situaciones, tener un plan de ayuda, de apoyo para poder ir ayudando justamente a nuestros estudiantes. Otro elemento son las orientaciones para el tratamiento del componente local. En este punto es muy importante recordar la orientación vocacional y educacional de carácter formativo. También habla sobre los proyectos comunitarios vinculados al PCI y proyectos de áreas académicas, promoviendo la participación de padres, docentes y representantes de la comunidad. Diferenciando dos cuestiones importantes, que en el PCI, ¿verdad?, intervienen los directores y los profesores. Y en los proyectos comunitarios sí ya están involucrados los padres de familia. Luego tenemos las orientaciones para la adecuación curricular, que pueden ser a nivel departamental, institucional y a nivel de aula. En cuanto al nivel departamental, sabemos que está a cargo del Consejo Departamental, si es que este consejo decide incluir, ¿verdad?, capacidades y competencias. Si es a nivel institucional, en forma que sabemos que el PCI forma parte del PEI, entonces los docentes y directivos pueden decidir incluir capacidades y competencias. Y cuando hablamos a nivel de aula, sabemos que el docente, teniendo en cuenta también el PCI, puede incluir capacidades y competencias que considera necesarios o apropiados para desarrollar en el año lectivo.
Luego tenemos la distribución del tiempo escolar en horas semanales, que eso se visualiza a través del componente académico, áreas y disciplinas, grados, en este caso que es tercer ciclo, se puede visualizar séptimo, octavo y noveno grado, y finalmente el total de las horas. En la fundamentación también va explicando todo lo que tiene que ver con el porqué de la distribución y el diseño curricular. En la descripción también va hablando un poquitito sobre ese elemento básico del plan de estudios. En el alcance de las competencias se describe lo que se desea lograr, el desempeño del estudiante, siempre apuntando al logro de los objetivos. Luego se detallan las capacidades, en el cual se mencionan las unidades temáticas y las capacidades propias de cada grado. Luego tenemos las orientaciones metodológicas, que conocemos diversas estrategias, técnicas, metodologías, que podrían ser, entre otras, ¿verdad?, estudios de caso, elaboración de normas de convivencia, análisis de textos, el trabajo en equipo, que hoy por hoy lo conocemos como trabajo colaborativo o trabajo cooperativo. También el ABP, que es a través de problemas, ¿verdad?, aprendizaje basado en problemas, y otras varias estrategias metodológicas que podemos utilizar, siempre considerando el nivel educativo en el cual estamos y las características propias del grupo curso. Finalmente, las orientaciones en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, que también conocemos diversos instrumentos que podemos utilizar, tales como la observación, el registro de secuencia de aprendizajes, registro anecdótico, lista de cotejo. Se recomienda considerar dimensiones tales como el autoconocimiento, capacidad de diálogo, adaptación social, eso desde el punto de vista formativo, ¿verdad? Pero si utilizamos diferentes instrumentos, recordemos siempre que todo depende del contenido que estoy desarrollando y, insisto, en las características de nuestro grupo curso. También cuando hablamos de elaboración de tanto de aplicación de metodologías, consideramos si nuestros estudiantes tienen algunas dificultades, vamos ajustando los indicadores de acuerdo al grado de dificultad, ¿verdad?, que tenga ese estudiante. Lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación y todas las tareas que se van realizando en el acompañamiento de ese estudiante que tiene algunas dificultades de aprendizaje. Por último, el material presenta el glosario, la bibliografía y la ficha técnica. Para la elaboración de este trabajo, estuve revisando materiales de referencia del Ministerio de Educación, evaluación del aprendizaje, la resolución por la cual se aprueban los perfiles y cargos de los distintos niveles, y el programa de estudios, como les dije, del área de desarrollo social y personal del séptimo grado. Bueno. El trabajo individual 4, que ya es el trabajo final ya del módulo,
quise prepararles un compacto, ¿verdad?, de todo lo que estuvimos desarrollando en este módulo, y sería una investigación, acción, ¿verdad?, una investigación no muy complicada, van a tomar una institución a la que ustedes tengan acceso, y vamos a analizar algunos puntos importantes que estuvimos desarrollando en el módulo. La consigna es identificar 3 situaciones problemáticas comunes en un centro escolar desde el ámbito pedagógico y analizarlas desde las siguientes perspectivas. Si bien sabemos que la gestión escolar tiene 4 dimensiones, que las 4 dimensiones son importantes, ninguna es más importante que la otra. Sin embargo, para no complicar mucho el trabajo, y como sabemos también nos enfocamos más en la parte pedagógica, es por eso que decidí que trabajemos solamente la parte pedagógica. El trabajo consiste en identificar 3 situaciones problemáticas en el ámbito pedagógico. Ustedes pueden elegir el sector educativo, el nivel, el grado y el curso. Bien, lo que estaríamos trabajando es, una vez que identificamos las situaciones problemáticas, vemos posibles causas que ocasionan los problemas, factores familiares que inciden en la evolución de los problemas, factores pedagógicos que inciden en la evolución de los problemas, factores externos que inciden en la evolución de los problemas, luego las estrategias para mejorar las situaciones detectadas, también actividades propuestas para subsanar situaciones detectadas, luego recursos didácticos materiales empleados, el paradigma educativo al cual responde la situación, que nos referimos al problema, ¿verdad? Y finalmente la evaluación de los logros obtenidos a través de las diferentes estrategias aplicadas. Cada uno de estos elementos tiene su indicador, ¿verdad?, con la puntuación correspondiente. Y lo último también, algo importante, es una vez que se complete este cuadro de referencia, abajito le completamos conclusiones personales. Es decir, puede ser un párrafo nomás, no hay necesidad que sea muy extenso. Lo importante es que se pueda observar realmente cuál es la apreciación que ustedes tuvieron con relación al desarrollo de los contenidos, si lo consideran apropiado o no, útil para el contexto educativo en el cual estamos inmersos hoy. Y eso sería ahí una partecita luego de finalizar el cuadro. Otro indicador importante, la claridad y coherencia de ideas. La bibliografía conforme normas APA. Sabemos que todo trabajo que se realiza tuvimos que haber acudido a alguna fuente bibliográfica, entonces eso le ponemos también al finalizar el trabajo. Y la entrega en el tiempo establecido, que sabemos que todas las tareas fueron establecidas para entrega en plataforma hasta el 1 de septiembre, sin problema. Aquí está, 1 de septiembre hasta las 23:59 horas en plataforma. Ante cualquier consulta, pueden comunicar eso y lo canalizamos a través del grupo de WhatsApp de la maestría.
Fue un gusto compartir con ustedes estas 4 semanas de clase. Espero verlos oportunamente. Saludos. Hasta luego.